¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues aquí estamos otro viernes. Otro viernesito aquí, coqueto, a gusto. Y déjenme ver si está preparada esta. Efectivamente, aquí está. Muy bien. Hoy vamos a platicar sobre un tema que es bien importante. Y antes de que te vayas, antes de que estemos todo, checamos audios. Ahí estamos. Muy bien, ahí estamos. Quiero preguntarte algo muy honesta y sinceramente, que esto es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. La pregunta del día de hoy es, ¿cuánto tiempo llevas viviendo con el miedo del recorte o despido con el que te amenaza tu jefe? Ahí está. ¿Te ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevas pensando en ese recorte que te están diciendo? Va a haber recortes, te voy a despedir, está en riesgo tu trabajo, este proyecto va a marcar o va a delimitar lo que vas a hacer los próximos 6 meses o un año. ¿Te ha pasado eso? Trabajas y tienes ahí ese incentivo negativo del miedo. Ojo ahí porque esto es de lo que vamos a estar platicando y hoy está patrocinado este episodio por mi nuevo libro, Felicidades te han despedido. El pequeño libro que habla del fracaso laboral. Ahí está. De esto se va a tratar este libro. Cómpralo en Amazon, está disponible en Amazon, es un gran libro que te va a enseñar todo esto de lo que te voy a enseñar. Eh, Bien importante es hoy en día platicar sobre lo que es el despido, porque es de lo más normal, de lo más común, pasa siempre, pasa a todos, pasa comúnmente, y es algo de lo que no debemos ni avergonzarnos, ni preocuparnos, por supuesto que sí. Pero bueno, hoy te voy a explicar un poco cómo funciona el mundo y la economía, sobre todo, de los despidos. Así es que agárrate un lápiz, un cuaderno y empieza a tomar notas porque hoy vamos a platicar sobre estos temas que son sumamente interesantes. Yo soy Rodrigo Job, soy un storyteller, soy creador de Azul Chiclamino y por supuesto de The Room, en este espacio en donde platicamos sobre negocios. ¿Qué pasa cuando te despiden? Cuando te despiden hay un golpe emocional que es brutal. No te lo tengo que explicar, no te lo tengo que decir. Incluso ese golpe emocional empieza a sentirse cuando empiezan a amenazarte o antes del despido, cuando hay ciertos momentos de preocupación, cuando hay ciertos indicadores en la economía que dice que las cosas van mal, se están complicando, empiezan a haber situaciones complejas. Ese miedo empieza a haber un proceso de un golpe emocional que se empieza a cultivar desde que empiezan a haber esas situaciones como la que estamos viviendo en la economía hoy en día. Un poco de desaceleración, un poco de falta de inversión, un poco de salida de las empresas, un poco de conflictos macroeconómicos, políticos en todos lados, marchas, conflictos, situaciones, guerras. Se calienta un poco la economía y ya te lo voy a explicar por qué está sucediendo, por qué sucede típicamente esto un poco más adelante. Pero cuando te despiden, cuando llegas al despido, cuando te han despedido, felicidades antes que nada, lo primero que sientes es un golpe emocional. Perder el trabajo, evidentemente, destruye tu currículum perfecto e impecable, pero hay una situación mucho más compleja. Todo se empieza a sentir en el corazón, esa angustia, en el estómago, ese vacío, empiezas a sentir un poco la falta de aire, los pulmones. Hay una relación directa física con respecto a lo que está sucediendo y empiezas a perder tu centro, empiezas a distraerte, empiezas a confundirte, a no saber qué está pasando, cómo llegaste ahí, cómo vas a salir adelante y llegas a perder incluso tu identidad. ¿Por qué? Porque esto es algo bien importante. El 80% de lo que somos, y esto es tristísimo, pero el 80% de lo que somos es nuestro proceso laboral. Tú piensas cuando conoces a alguien, cuando de joven o de no sé en qué proceso de la vida estés, preguntas en qué trabajas, ¿no? Cuando conoces a alguien en una cena o en un cóctel o en un algo, es a qué te dedicas. Intercambian tarjetas de presentación profesionales. No existen las tarjetas de presentación personales. ¿Te das cuenta? Con tu teléfono personal, con tu email personal y con lo que haces en la vida, que es disfrutar la vida, vacacionar. Siempre entregas la tarjeta profesional. El 80% de nuestra identidad
dato no confirmado por ninguna fuente, por mí mismo, somos personas laborales. Y esto, hay una pérdida de identidad porque de repente ya no eres Rodrigo Job, el director comercial de la organización internacional. Ya eres Rodrigo Job, el desempleado, que no está mal, pero ya entraremos en ese asunto. Lo que te quiero decir es que hay un golpe emocional muy, muy fuerte de lo que está sucediendo. Yo no sé si te ha tocado, bueno, te sientes así, te sientes exactamente de esta forma. Déjame contarte un poco lo que me pasó a mí alguna vez. Yo alguna vez perdí el empleo, más de una vez, y me conoces, ya lo sabes, más de una vez, pero me di cuenta de que cuando pierdes el empleo, hay dos tipos de personas con las que te encuentras. Esos, esas personas que tú creías que eran tus amigos, más bien vamos a echar para atrás, esas personas que son tu entorno, voy a generalizarlo, empiezas a hablarles, ¿ok? Pierdes tu trabajo, felicidades, estás despedido y de repente empiezas a hablarle a esas personas que forman tu entorno. Y de repente esas personas te dicen, híjole, con la pena no te puedo atender ahorita porque ando súper ocupado. Oye, pero hace 3 días tú eras el que me llamabas a mí porque necesitabas de mi ayuda. Sí, pero antes estabas trabajando, antes estabas en la organización, antes te necesitaba mucho más, ¿sí? Tus amigos, algunos de ellos, van a decir, híjole, si no tienes trabajo, ¿para qué te invitamos a la comida? Pues no vas a poder pagar. Entonces te sacan de ese círculo. Te vas a encontrar con dos tipos de personas, ¿no? Las personas que te acogen bien y las personas que te sacan de tu círculo. Y esto es bien importante porque lo primero que tienes que entender es identificar esas personas que te van a sacar de su entorno de una u otra forma, ¿no? Te voy a leer esta parte. Te refugiarás con amigos, unos cercanos y otros antiguos. Cobardes antiguos te cerrarán la puerta, se apartarán del camino con total indiferencia. Y esto es un poco lo que sucede. Te das cuenta de, esos clientes, proveedores, esos amigos, esos conocidos, esos colegas, esas personas empiezan a formar parte y tienes que identificar cuáles son los que son lejanos y incluso no interesados. Y después están las personas que te van a acoger y te van a ayudar con durante todo este proceso que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, algo pasa que es bien interesante. Todo tu entorno se mueve. Y eso me pasó a mí en la primera vez que me quedé sin trabajo. Me sucedió. Me quedé, me extrañó cómo mis amigos dejaban de serlo. Me extrañó cómo personas que no daba yo un peso por ellos, fueron los que me ayudaron, los que me acogieron. Mi siguiente trabajo incluso vino de alguien que jamás hubiera esperado me pudiera ayudar o no esperaba esa ayuda o ese acogimiento. Alguien que no era un amigo muy cercano me empezó a ayudar, me empezó a entrenar, me empezó a dar recomendaciones. De quien menos te lo esperas es sumamente curioso. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde tú vas a entrar en este proceso emocional que te comentaba antes, que llega incluso con emociones sumamente fuertes. Eh, Todavía no. Con emociones sumamente fuertes. Sobre todo te vas a llenar de emociones negativas, ¿no? Yo estuve mucho tiempo, no años probablemente, pero estuve mucho tiempo peleándome con la organización que me despidió. Estuve enojado, estuve mandando mensajes, estuve diciendo que ¿por qué? Porque todas las emociones negativas empiezan a juntarse en enojo, en rabia, en molestia, en tristeza, en angustia, y todo se conjunta en algo que es súper común en uno de estos procesos, que es la depresión. Hay tres factores importantes que son los traumas más importantes de la vida, digamos que es la pérdida de alguien, la muerte de alguien, el divorcio y el despido. Son tres de los procesos más dolorosos que puede tener una persona. Y este es uno de ellos. Así es que es muy común o es normal incluso llegar a caer en un proceso de depresión. Por eso necesitas tener mucho cuidado si estás en un proceso de este tipo, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando en el mercado en estos momentos o qué pasa cuando una compañía decide hacer un recorte, decide hacer un despido? ¿Qué es lo que está pasando?
Si bien tú sales a un proceso de buscar chamba, desesperadamente lo primero que haces es buscar trabajo de alguna u otra forma, sí hay trabajo. El gran problema es que cada vez son más precarios los trabajos que existen, o peor remunerados, o más complicado, indica la OCDE y el hilo. Entonces, sí hay trabajo muchas veces, pero te vas a topar con eh, un castigo. Sumamente tienes que pagar piso, tienes que perder, tienes que retroceder, tienes que aventarte 3 casillas para atrás cuando tienes un despido. Y eso es normal porque el mercado típicamente está funcionando de esa forma. Hay un proceso en donde el empleo de calidad hoy en día se está colapsando por muchas razones. Primero, porque muchas de las cosas pues ya no se hacen aquí, ya no se hacen en tu ciudad o en tu pueblo o en tu barrio o en tu comunidad, se hacen en otros sitios, porque la tecnología entra en un proceso sumamente complejo en donde los costos empiezan a caer, porque hay demasiada oferta laboral, de personal y entonces empiezan a reducirse todos esos procesos y eso es primero con lo que te vas a encontrar. Eso es algo que tienes que entender y sobre todo atender. Pero ¿por qué hay tantos despidos hoy en día o en un momento de la vida de repente hay muchos procesos? El London School of Economics demuestra que el miedo laboral disciplina al empleado mejor que cualquier incentivo. Y eso es con lo que te estás topando probablemente, o ya te topaste si ya te despidieron, o estás en un proceso. Esto segurito te lo has encontrado. Las organizaciones utilizan el miedo del despido para asegurarse de que tengas un mejor desempeño. Y esto es sumamente fuerte, porque es un incentivo negativo. Claro que los incentivos típicamente los vemos como el bono, como las vacaciones, como el kickoff a la playa, como el viernes de carnitas o de tacos sudados. Hay muchos incentivos positivos para que la gente trabaje mucho más. Pero son más fuertes este tipo de incentivos negativos. Y el London School of Economics indica con estudios que son más efectivos los incentivos negativos como el miedo para un mejor desempeño. Y esto es lo que probablemente, Storytime, esto es lo que probablemente sucede, te ha pasado o te has encontrado o te has topado. Ojo, de repente llegas un viernes, como decimos aquí en México, viernes taurino, viernes de corridas, y de repente están corriendo a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces corren o despiden a alguien en la sala de juntas principal, en la que está justo en la entrada, justo la que tiene, esa, ya sabes, esa que tiene un vidrio así enorme y que todo el mundo puede ver. Bueno, ahí es donde se atiende los despidos. ¿Por qué no se atienden en el piso en el último piso, con una... Porque muchas veces lo que quieres es utilizarlo como un control de miedo. Entonces, hay un despido, hacen las compañías un poco de ruido, se despide y tú te quedas pensando, híjole, le tocó a mi compañero de cubículo. Es probable que me toque a mí, mejor voy a trabajar más. El despido. Mucho radiopasillo está sucediendo, vienen los recortes, a mí me dijeron, yo escuché, yo vi, yo oí, mejor me pongo las pilas, ¿no? Dicen que santo que no es visto, santo que no es adorado. Voy a la oficina, ahora que está muy de moda y los millennials y los centennials que no quieren ir a las oficinas porque pues qué flojera, porque se levantan a las 11 y trabajan de noche, ayer me lo contaba un amigo, eh, pues hay que ir a la oficina para que te vean que estás ahí, que estás trabajando, que eres parte del equipo, que estás... Entonces, ese parte del miedo es algo que se utiliza como un incentivo negativo y lo peor de todo es que es sumamente efectivo. Es más, a tal grado que cada X tiempo, siempre tenía un jefe que decía, cuando te topes con un talento, contrátalo, aunque no tengas la vacante. Y lo mismo sucede al revés. Cuando puedas deshacerte de un mal empleado, hazlo, aunque no esté en tus planes. ¿Por qué? Porque de todas maneras eso sirve como un incentivo negativo. ¿Lo corrieron por qué?
Pues porque le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, más vale que trabajes a profundidad. Entonces, dicho sea el caso, tienes que entender bien que el miedo en las organizaciones es algo con lo que se trabaja y algo que con lo que se maneja normalmente, y no lo digo yo, sí lo digo yo porque lo acabas de oír de mi voz, pero lo dice el London School of Economics. Vamos a entrar un poquito más al tema. Y entonces, muchas veces lo que sucede es que el desempleo, el despido, es parte de los procesos de una organización. Pero a nivel macroeconómico, el desempleo es parte del diseño. Y aquí es donde se pone muy interesante. Yo no sé si conoces a Stiglitz, premio de economía, iba a meter la pata, creo que 2001, no me acuerdo, no importa, no pasa nada, pero Stiglitz y el MIT hacen estudios. Y Stiglitz trabaja siempre hace muchos análisis y muchos estudios, a mí me encanta, tiene muchos libros muy interesantes, y lo que hace es trabajar con esas partes de desequilibrio, ¿no? Cuando la economía se desequilibra de un lado, se mueve del otro, que es la famosa mano invisible y cosas de ese tipo, empieza a equilibrarse por otros lados. El MIT lo demuestra también, donde dicen que el desempleo no es una falla, sino es un control económico empresarial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una organización nunca va a despedir a alguien? Piensa en estas organizaciones. Yo ¿qué habrá sido? En los finales de los 90 trabajaba en una compañía, la más fuerte en su ramo, la más grande, éramos una brutalidad en el mundo de las telecomunicaciones, era la más grande, la más importante de México, por mucho, y nunca te iban a despedir de ahí. Ese era el lema. Sin embargo, no pagaban bien. Entonces, ¿qué prefieres? ¿No quedarte sin trabajo, no estar en riesgo y que te paguen mal, o que te paguen bien y estar en riesgo? Y ese es un poco ese modelo del diseño que tienen las organizaciones. Entonces pago mal, pero mantengo ese miedo un poco alejado. ¿Por qué? Porque el mercado me lo permite también de una u otra forma. Entonces hay un control económico muy importante. ¿Qué pasa si yo no, qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con las vacantes que existen en el mercado, por ejemplo? Y esto es un poco la forma en la que el gobierno o el secretario del trabajo, ese que está ahí en la oficina y le reporta al presidente, su trabajo básicamente es mantener el desempleo bajo. Sin embargo, no queremos eliminarlo. No queremos una tasa cero de desempleo. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas. Si el desempleo está muy a la alza, muy, 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 muy alto, entonces hay descontento social. Hay complicaciones. Si hay mucho desempleo, incluso las personas pagamos menos impuestos. Las personas consumimos menos productos. Las personas estamos requiriendo mucho más recursos del gobierno, de tipo de salud, de tipo de becas o requerimientos o apoyos económicos, y entonces el gobierno le sale muy caro. Entonces lo que hace el gobierno es básicamente, lo que hacen los países es reducir, generar inversión, generar proyectos, reducir la tasa de desempleo. Pero si se va demasiado abajo, entonces la gente reduce la capacidad de producción, trabaja de menos. ¿Por qué? Pues porque hay muchos empleos. Los empleos empiezan a pagar de más, y entonces hay un proceso de inflación ahí que existe, y entonces empiezan a costarse más. Y esto es un poco lo que dice Stiglitz de algún momento, de alguna forma, ¿no? No se reduce el desempleo, sino se administra el desempleo. ¿Cuál es la tasa óptima en donde yo tengo el mínimo descontento, pero la inflación está al mínimo y hay un máximo en cuanto a productividad del país? Y manejar esas variables es un tema sumamente complejo. ¿Por qué? Tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con los ingresos y impuestos, como ya lo dije, impuestos al trabajador, tiene que ver con los servicios que tú ofreces como gobierno, y entonces es un proceso súper, súper complejo y macroeconómico.
¿Qué pasa cuando yo tengo un exceso de, cuando hay un exceso de oferta de trabajo? Entonces, se reducen cuando hay un exceso y un incremento de oferta, los costos y los precios y los sueldos empiezan a variar de una forma sumamente fuerte y agresiva. Así es que lo importante es darnos cuenta de que a veces, en ocasiones, hay un recorte, hay un despido y no tiene que ver con tu desempeño, no tiene que ver con que seas un flojo, no tiene que ver con que seas un inútil, con que seas tonto, con que por qué me corrieron. Simplemente el mercado y la economía está diseñada y está estructurada para que existan esos desempleos y ese revolvimiento de gente que está trabajando. Y esto es bien, bien importante que lo sepamos. Todo tiene que ver con el miedo. Así es que siempre vivimos, hoy en día, ya en algunos años, probablemente los 40, los 50, 60 a lo mejor, era muy común tener un trabajo, había trabajo. ¿Sí? Las organizaciones ofrecían trabajo, el gobierno ofrecía mucho trabajo, había mucha inversión, había cierto tipo de cosas y había seguridad laboral. Es decir, nuestros padres, los padres de los generación X, los baby boomers probablemente, empezaron a trabajar en una empresa y se jubilaron en esa empresa. Era clásico que te jubilara el banco o la fábrica de coches o la fábrica de panes o la fábrica de lo que quieras o la compañía de luz o la compañía petrolera o el banco tal o incluso las mismas, ¿no? La Secretaría de Hacienda o Secretaría de tal, que te jubilaran en ese momento. Hoy en día hay una incertidumbre que es permanente por todo esto que te estoy diciendo, porque los mercados son mucho más rápidos, porque los mercados son mucho más volátiles, porque el tema de los sueldos se va incrementando, porque se administra el desempleo. Es decir, cuando tú tienes demasiado, y es mucho lo que pasa en nuestra generación, la generación X, por ejemplo, ahorita a los 50, 60 años, empezamos a buscar nuevos trabajos y nos damos cuenta de que los trabajos van hacia la baja. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo, tal vez no con la experiencia, pero con lo que me pagan a mí como un generación X, le pueden pagar a 3 millennials. Y finalmente, la hora hombre es mucho más, o hora hombre o hora mujer, es mucho más efectiva en ese sentido. Entonces, nuestra generación empieza a verse como meterse en un proceso obsoleto. Y para nosotros hay aún más incertidumbre, que es mucho más normal. McKinsey dice que documenta la crisis cíclicas cada década y cada una borra empleos y obliga a reinventarte. Esto es algo bien importante también que hay que considerar. McKinsey hace un análisis y dice que cada 8 o 10 años hay una crisis importante. Yo no sé si tú recordarás o te tocó, cuando yo salgo a laborar, es por ahí del 95, cuando México venía con la crisis del 94. Por ahí del 2002-3, súmale 8 o 10 años, viene la crisis de la burbuja económica. ¿Ok? La burbuja del Internet, viene 2001 las Torres Gemelas, vienen los ataques, vienen las guerras, vienen las complicaciones, 10 años después. 10 años, 8 o 10 años después, viene otra crisis. Después, la pandemia. Estamos en un proceso en donde hay un proceso cíclico de cada 8 o 10 años que se van moviendo todos los procesos económicos. Viene una caída y viene una recuperación. Viene una caída, viene una recuperación. No es casualidad de que en México pues, los sexenios sean de 6 años, que a cada actor le toca una crisis de algún tipo. Entonces siempre hay que estar preparado para esto. La incertidumbre es permanente. ¿Cuál era el punto anterior? Déjame, me regreso. El desempleo es parte del diseño. Entonces, esto es algo normal, algo que es cada vez más común. Por eso es tan relevante un libro como este y tomarlo de esa forma. Felicidades, te han despedido porque estamos tomándonos un proceso de oportunidades importantes. Y creo que este es el último punto que voy a tocar.
que esto es un análisis muy importante de Kahneman, también un economista conductual, premio Nobel, 2004, si mal no recuerdo. Es probable que los esté intercambiando o equivocándome, pero bueno, no importa. Quien no conoce a Kahneman tiene que estudiarlo y tiene que leerlo, porque explica que creemos ser indispensables. Hay un proceso mental en donde nos creemos indispensables en todo lo que hacemos, evidentemente, pero en el trabajo nos creemos indispensables. McKinsey confirma que la empresa va a seguir sin nosotros. Entonces, de repente, tú estás en un proceso en donde la organización te va a decir, van a haber despidos, van a haber recortes, va a haber menos recursos, menos inversión para marketing, menos inversión para los viajes y viáticos y gastos para comidas y todo esto. Hay recortes, tienen que hacer menos, tienen que trabajar más y tienen que generar más ingresos. Esto lo vi 50,000 veces en toda mi carrera. Pero yo soy indispensable. Eso es un proceso mental un poco del cerebro reptiliano, si me entiendes, en donde nos creemos que nosotros somos los protagonistas de la historia, porque claro, yo soy la historia que estoy manejando y la historia que estoy viviendo, yo soy el protagonista de mi historia y yo la estoy contando. Entonces, existe ese proceso en donde yo soy de cierta forma único y entonces no me va a pasar, por lo cual sigo trabajando de una forma normal y constante. Pero McKinsey confirma que la empresa sigue sin nosotros. Y esto me pasó ese día que te comenté. Dije, ay, pues si yo llevo trabajando esas cuentas, esos clientes, yo tengo sus teléfonos, a mí me reciben, yo soy el que tiene las propuestas, yo soy el que tiene la historia general. Todo eso estaba en mi archivero aquí abajo de mi cajón, ahí estaban todos los folders con todo el historial, con todas las propuestas, con todo lo que sucedía. Incluso ese cajón se lo llevaron, archivo muerto, 5 años, seguramente después lo quemaron. Todos mi, mi vasito de lápices que se quedó ahí, se lo llevaron, lo tiraron a la basura. A las 24 horas había otra persona en mi lugar, trabajando esas mismas cuentas. En alguna ocasión fui precisamente a presentarme, como te comentaba, déjame buscar otra vez esta parte, y no lo digo por mala onda, pero fui a visitar a ese cliente que yo estaba llevando. Oye, échame la mano, me despidieron, amablemente me invitó a un café, platicamos y saliendo estaba todo mi equipo, bueno, todo mi ex equipo, con un nuevo vendedor para atender a mi cliente que acababa yo de ver hacía 5 minutos. No somos indispensables. Y eso es bien importante que lo entendamos y que lo sepamos. Como tampoco es indispensable una empresa para nosotros. Y ese es el gran juego que podemos jugar y que es importante, ¿no? Tú puedes dar todo el trabajo que quieras, tú puedes enfocarte en todas las horas que tienes que trabajar, tú puedes desarrollar todo este proceso, pero va a llegar un momento en donde tú no eres indispensable y la empresa no es indispensable para ti, y cuando te piden que te vayas, bueno, pues felicidades, porque entonces eso te abre puertas a otras cosas. Lo importante y lo que te digo aquí es, más vale que estés preparado para cuando te despidan, porque si no estás preparado, entonces vas a encontrar algo peor y vas a dejar en la mesa algo de dinero y algo que tienes que hacer. Te voy a contar esta parte, que es este pasito, que es el primer paso de lo que yo te recomiendo, y dice, primero audita con total cautela talentos y aptitudes bajo tu tutela, un inventario de logros y fracasos, sean muchos o sean escasos. ¿Qué es lo que cargas en tu morral? La llave que abrirá la puerta del éxito real. Entonces tienes que hacer un inventario de talentos, aptitudes y habilidades. Y si no las tienes, más vale que ahorita, antes de que te despidan, estés desarrollando talentos, habilidades y aptitudes nuevas. Un poco yo lo que decía es, me pasó la primera vez que me despidieron, cierro con el storytelling, dije, nunca me va a volver a pasar. Cada vez que estemos en crisis, es decir, cada 8 años, como te comenté, cada vez que estemos en crisis, voy a estudiar algo nuevo. Bueno, ese pacto lo hice conmigo mismo, lo firmé con sangre, puse mi huella con sangre, como en alguno de mis cuentos está, y finalmente me di cuenta de que todos los años estamos en crisis,
Todos los años estamos en complejidades económicas, siempre hay un tema, siempre hay una situación, siempre hay algo, y desde el 2001, si mal no recuerdo, nunca he dejado de estudiar algo nuevo para que no me agarre con los dedos en la puerta como me agarró en esa ocasión. ¿Sí estamos? Ahora, es culpa del sistema. Sí y no. O sea, es culpa del sistema que así es. Hoy en día ya no hay una parte emocional que la empresa vincule contigo, y de ida y vuelta, tampoco pasa. Es parte del sistema. El sistema está diseñado así. No fallaste, sobras. Se acabó. No pasa nada. Tan amigos como siempre. El sistema está diseñado para reemplazarte y presionarte y mantenerte obediente y temeroso. ¿Sí? Aquí está exactamente lo que está sucediendo. Que de eso se trata el sistema, ¿no? Si yo meto miedo, tú vas a trabajar más. Ese miedo lo que hace es meterte presión para que tú estudies, para que tú tengas más talentos, más aptitudes, más habilidades, y muy probablemente estés por encima de las habilidades que te están pagando, y entonces tú puedas irte, en lugar de que te despidan, hacia una mejor posición. Entonces también hay una vulnerabilidad ahí por parte de la organización por generar este miedo, porque si no te sientes seguro, entonces también puedes irte. Su intención es que si no te sientes seguro, entonces trabajes más, te quedes hasta las 7, 8, 10, 12 de la noche, por miedo a que te despidan. Entonces, el sistema está diseñado así. No le busques. No creas que eres único. No creas que porque eres el amigo del jefe o el primo incluso que tu papá sea el dueño de la organización. El sistema está diseñado para despedirte. Así funciona. ¿Qué te digo yo? Y esto es como me gusta a mí hacerlo siempre con ciencia. Las ciencias económicas funcionan muy bien. Lee felicidades. Déjame leerte otro proceso, que esto es bien importante. Esto que tiene que ver con, con la narrativa personal. Debes redefinir tu narrativa personal. Tu historia ha de ser emocionalmente descomunal. Nadie contrata, y eso es fatal, una historia torcida, rota y banal. Por eso tienes que encontrar tu narrativa, tu historia, quién eres, qué haces, por qué te dedicas por qué tienes esa reconstrucción personal, ¿no? Y este es el punto que te comentaba. Cuarto lugar está sin duda lo que requiere es un cambio de muda. Tus habilidades debes actualizar, invertir en tu cerebro que se debe reentrenar. Cursos, clases y muchos talleres, estar en el aula es lo que prefieres. Olvídate de pasear, salir y beber. En estos momentos el tiempo no puedes perder. Ahí está. Este es el libro. Es una guía. Es una guía en donde además vas a encontrar... ¿Dónde están? Aquí está. Un checklist de todo lo que tienes que hacer para lograr salir adelante. Si ya te alcanzó este proceso del despido, bueno, pues aprende. Depende de ti. Depende de ti lo que está sucediendo. Depende de ti lo que va a suceder. Importantísimo, y siempre lo digo, en una entrevista en la televisión que me hacían el otro día, esto me gustó muchísimo y tiene mucho que ver. Un despido no es no es el final de una historia, sino es el inicio de una siguiente historia. Y está en ti que lo veas de esa forma. Porque si sigues atrapado en esa parte, en esa parte negativa, entonces sí te vas a perder. Y recuerda que es un proceso de entender lo que está sucediendo. Es la economía la que está funcionando, es el sistema el que está conspirando en contra de ti. No puedes hacer nada en contra del sistema, no puedes moverte en contra de lo que está sucediendo, no puedes ir en contra de lo que dice Stiglitz, ¿ok? Es así el sistema, así funciona y así va a funcionar. Segundo, tienes que entender que es un proceso emocional. Igual que cuando truenas con tu novio o novia, igual que cuando te caes y te raspas las rodillas, igual que cuando te roban, igual que cuando te toman el pelo, igual que cuando no te invitan a la cena de Navidad de los amigos, igual que son procesos emocionales que tienes que entender, administrar
y manejar. Si son profundos, les vamos a llamar trauma y pide ayuda profesional. No pasa nada, pide ayuda profesional para salir de ese proceso depresivo. Puede llegar hasta una depresión importante en donde requieras ayuda sumamente profesional, incluso con ayuda, you know what I mean, en donde requieras ayuda profesional de otro tipo, más que un proceso psicológico, proceso psiquiátrico que tiene que ver porque las caídas son muy, muy fuertes. Imagínate que de repente eres el CEO. ¿Te acuerdas de ese cuate que agarraron ahí en el concierto de Coldplay? Imagínate que de repente se quedó sin chamba. Tú dime si ese cuate no tiene un proceso depresivo hoy en día. Yo me imagino que sí. Eso sale con ayuda, con terapia, con procesos importantes. Y después, ya que entiendes ese proceso, eh, ese proceso emocional, es salir adelante. Estos son los 6 pasos que tú necesitas para salir adelante, que es entender quién eres, dónde estás, entender que tienes que reubicarte con nuevos talentos, saber quién eres, redefinirte, enfocarte en lo que quieres hacer en el futuro. Este tipo de cosas son 6 consejos que te voy a dar en este libro y es súper importante. Y después, salir adelante es relativamente fácil. Me preguntan de este lado, ¿el libro está disponible en Amazon? Sí, solo está disponible en Amazon por el momento. Incluso ni siquiera está en electrónico. Acaba de salir la semana pasada, entonces apenas está en versión pasta dura. Es un muy buen libro. Y para cómo vienen las cosas, tú ya lo viste. Para cómo vienen las cosas, sí. Está complicado y vamos a necesitar de ayuda de este tipo. Mis credenciales, bueno, pues 30 años trabajando en negocios, en ventas. Mis credenciales, tengo una maestría en psicoterapia integral. Entiendo cómo es este proceso, el manejo emocional. Y finalmente, storytelling es, te cuento las historias como son. Muy entretenido, muy curioso. Y a pesar de que parece simple y bobo, ojo, es sumamente profundo. Aunque sea injusto, esto no es casualidad. En verdad es el inicio de una gran oportunidad. Te voy a leer esto porque esto es bien importante y me gusta leer esta parte. Culparás a tus padres, culparás al destino, pero tus decisiones reflejan tu propio desatino. Ahí está. Cómpralo. De verdad, chécalo porque es bien importante. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Ya saben que nos vemos todos los viernes. Hay otra sesión de este tipo, de este libro también, de la semana pasada. Regrésate si quieres escucharla. Y cualquier cosa, bueno, pues contáctame y ahí estamos. Muchas gracias y seguimos en contacto el próximo viernes. Tenemos otra sesión similar. Probablemente ya no hablaremos del despido. Hablaremos de otra cosa. Y listo. Amazon. Cómpralo en Amazon. Gracias.